habla ahí del lado derecho, lado izquierdo, pero como algunas fibras se cruzan, entonces por eso que hay derecho izquierdo. Ahora, generalmente cuando hay un síndrome, generalmente del mismo lado, ¿verdad? Por ejemplo, si es el hemisferio cerebroso derecho, será del lado derecho. Una ataxia cerebrosa al miembro superior del lado derecho, el miembro inferior del lado derecho, el tronco del lado derecho, va a ser así. Pero lo que sí tenemos que tener en cuenta es que la corteza de Bernis, ahí está el control o el equilibrio del tronco, ¿eh? Es decir, cuello, hombros, tórax, abdomen y caderas. En las regiones paravernianas, o sea, hacia lateral Bernis, puede el control de la coordinación de todos los miembros superiores, o 4 miembros, pero sobre todo en la parte distal, sobre todo en las manos, en los dedos. ¿Ya? Más hacia la lateralidad, todo es con el neocerebelo, es decir, coordínalo con la corteza cerebral y también el espino talámico. O sea, por ahí pasan los circuitos ya. Que por los pedúnculos cerebrosos, vamos a ver ahorita por qué pedúnculos pasan las aferencias y diferencias. ¿No? Muy bien, entonces, desde Romberg, ahora sí vamos de frente a esto de acá. Miren, entonces vamos a ver que el cerebelo, anatómicamente, ¿verdad? Miren, anatómicamente, se encuentra en la región infratentorial, ¿verdad? Porque está por debajo del tentorio. Número 8 está ahí como el tentorio, ¿verdad? En la región infratentorial, porque por arriba, la región supratentorial, se encuentra el lóbulo occipital del cerebro, ¿correcto? Pero se encuentra por detrás del tallo cerebral, sobre todo del puente y la médula oblongada, ¿correcto? Y ocupando la fosa cerebelosa. Ahí está la fosa cerebelosa, que forma pues el fosa occipital. Relacionado abajo con quién? Con el agujero occipital. Ahí está el agujero occipital, sobre todo en sus amígdalas, ¿no? La amígdala cerebelosa, en la amígdala autónoma cerebelosa. Ahora, este tentorio, vamos a ver que tiene sus bordes que son adheridos o insertados en la parte más anterior del temporal, atrás en los senos transversos. Ahorita vamos a la otra vista, ¿no? Adelante tienes libre porque tiene que dar paso al mesencéfalo. Ahí, adelante, en su borde libre presenta una escotadura para dar el paso al mesencéfalo, ¿correcto? Y por adelante pues se relacionó con el plibus o canal basilar, ¿verdad? Canal basilar o plibus, ¿correcto? Acá también en el seno del esfenoides. Bien, acá está la ciatura, también la ciatura. Entonces, por efecto de masa, por una enfermedad neoplásica, un tumor, por efecto de masa, además de haber una presión intracraneal, ¿verdad? Puede hacer que se protruya la amígdala cerebelosa hacia el agujero occipital, ¿verdad? Entonces, en ese momento, la amígdala cerebral puede comprometer ¿a quién? A la médula oblongada, al centro cardiorrespiratorio. Es por eso que el paciente es entendido, ¿verdad? La muerte puede ser evidente, ¿ok? Entonces, pero también puede ser por un trauma, ¿verdad? O también por una obstrucción, ¿verdad? Por ejemplo, de la irrigación de la pica, de la aica, qué sé yo, celulosa. Además, también se presenta en niños el medulloblastoma, por ejemplo, en el cuarto ventrículo. Entonces, cuando eso ocurre, puede producirse una hidrocefalia, por ejemplo. Obstruye el acueducto mesencefálico, o acá la salida, ¿verdad?, del cuarto ventrículo, por ejemplo, el agujero de Luschka y Hendy, ¿okay? Obstruye y puede haber también puede presentar signos como náuseas, por ejemplo, vómitos, porque es el centro náuseos, el área postrema, y así. Entonces viene todo lo que puede ocurrir, ¿verdad? Pero este medulloblastoma o medulloblastoma generalmente no es tan común.
Si vamos a hablar de la causa, pues lamentablemente a nivel del sistema nervioso central la causa no se sabe. En el paro. Muy bien. Entonces acá, allá, vamos a ampliarlo más. Ahí, ya. Miren, la dura madre forma todos estos repliegues, forma espacios, separa, miren, por ejemplo, la voz del cerebro. Esta es la voz del cerebro, forma la dura madre. Y ahí se ve un poco lo que es el seno superior, ¿verdad? Acá va a ser el inferior que no se ve bien, vamos a ver en otra vista. Acá es el seno recto. El seno recto se une con el seno superior, que va a la confluencia de los senos, ¿verdad? Prensa aerófilo, tórcula también llamada. Y acá, pues como el corte sagital o medio sagital, se ve uno de los hemisferios cerebelosos nada más. Se ve parte de la tienda del cerebelo, entonces, nada más, ¿correcto? Y acá se ve que está cortado por la médula oblongada, ¿sí? Y de ahí lo pondrían como médula espinal, ¿ok? Pero esto de acá lo vemos a colores, bien, ahí está. Ya, si con esto no lo hacen, acá recordando un poco, bien. Base de cráneo, fosa craneal anterior, fosa craneal media, fosa craneal posterior. Pero nuestra fosa craneal posterior está con su tentorio. Ahí está la tiene el cerebelo. En el lado izquierdo se ve que se ve el tentorio. En el lado derecho se ha retirado el tentorio. Entonces nos permite ver con mucha claridad los senos. El seno recto, el seno sagital o longitudinal superior, se unen, forman la confluencia de los senos, ¿verdad? Confluencia aerófilo, y de ahí se proyectan hacia lateral los senos transversos, ¿verdad? El seno transverso, miren, se une con el seno petroso superior y continúan como seno sigmoideo, miren, seno sigmoideo. Este seno sigmoideo se une con el seno petroso superior para proyectarse por el agujero. ¿A dónde se va? Al agujero delgado posterior. ¿Para formar qué cosa? Para formar la vena yugular interna. Para formar la vena yugular interna. Bueno, y ahí se ve también el 9, 10 y 11. Se ve el fabuloso acá. Acá está el vestíbulo coclear, el auditivo. Se ve una pequeña arteria, la arteria laberíntica, ¿verdad? Acá está el trigemio, acá está el ganglio trigeminal o de Gasser. Quinto 1 o oftálmico, quinto 2 maxilar, quinto 3 mandibular, ¿verdad? Acá hay un pequeñito que es el troclear, acá está el oculomotor, acá está el abducens, acá está la tienda de la hipófisis, ¿verdad? Ahí está la glándula pituitaria o hipófisis, acá está el segundo craneal, óptico, está la arteria carótida interna. Acá lo que nos falta es el primero, ¿verdad? Lóbulos olfatorios para ver el primer craneal. Vemos los senos cavernosos, este es el seno estenoparietal. Los senos cavernosos van a drenar hacia el seno petroso superior, a su vez hacia el seno petroso inferior. Así que, entonces, ¿dónde está la arteria meningia media también? Con su vena que la acompaña, pero redondo menor. Incluso hay un nerviecito también que la acompaña, es el recurrente meningio. Y ahí está, esto es. En este lado de acá, corte sagital, nuevamente, prensa aerófilo, tórcula o confluencia de los senos, seno recto que viene acá, seno superior. Este seno va al seno transverso, miren, recibe al seno petroso superior, y continúa como seno sigmoideo. A su vez el seno sigmoideo se va a unir con el seno petroso inferior. Seno sagital inferior, seno petroso superior. La tienda de hipófisis, ahí también, la glándula pituitaria, correcto, del parte número 2, acá está la seno esfenoidal, y así sucesivamente. Arco anterior, arco posterior, ¿de quién? Del atlas, diente del axis, ya morfología. Bien, el cerebelo entonces, decíamos que
participa, ¿verdad? Él participa justamente en los movimientos, en la coordinación de los movimientos voluntarios, ¿correcto? Entonces, una ataxia que decíamos cerebelosa no solamente es porque puede haber problemas en el cerebelo mismo, una ataxia cerebelosa también puede producirse por una alteración de la sensibilidad, es decir, cuando de repente a nivel medular se compromete, ¿no? En un segmento medular, las aferencias que vienen de los miembros superiores, hay pérdida de sensibilidad, una ataxia cerebelosa. ¿Qué más? ¿Por qué otra cosa puede haber una ataxia cerebelosa? Por ejemplo, también puede ser por una laberintitis, es decir, puede haber una inflamación en canales semicirculares de la vía vestibular. También puede haber una ataxia cerebelosa. Y así. Entonces miren acá, el cerebelo, como ustedes ven, tenemos acá en rojo y verde. Así bien, de frente al grano. Todo lo que da ahí de color rojo representa el palio cerebelo. Y todo lo que está de color verde es el neocerebelo. En el palio cerebelo encontramos los núcleos interpósitos, o también llamados núcleos globosos y emboliformes. ¿Ya? ¿Correcto? Y luego, en el neocerebelo, ¿sí? Vamos a encontrar unos núcleos que son grandes, como un globo de repente que se está desinflando y con su apertura hacia el núcleo dentados. Ahorita lo vamos a ver. Ahora, pero el que nos falta, el más antiguo, no lo vemos acá todavía. El arquicerebelo, no lo vemos acá todavía. Pero vamos a ver qué estructuras forman el paliocerebelo. Por ejemplo, el vermis dorsal. Miren, el vermis dorsal. Con sus lóbulos cuadrados anteriores. ¿Ok? Y por supuesto que no lo vemos acá también, el lóbulo central o la língula, eso no lo vemos. Ellos forman el paliocerebelo, por supuesto las regiones paravermianas también se llaman paravermianas. Hacia lateral del vermis en las regiones paravermianas, ¿correcto? Entonces, dígame. Entonces, todo esto representa el paliocerebelo, ¿correcto? Entonces, el sujeto alcohólico, su paliocerebelo se atrofia, ¿no? El alcoholismo atrofia el paliocerebelo. Por eso es que el sujeto, por más que no haya ingerido bebidas alcohólicas ese día o durante una semana, de todas maneras va a tener el signo del fin de semana, porque va a caminar con los miembros inferiores ligeramente separados y sus pasos no van a ser muy marcados, van a ser medio lo va a arrastrar ligeramente. Ese es el síndrome de fin de semana. El sujeto alcohólico. Ya, sí, cualquier parecido es pura coincidencia. Entonces, pues ya saben, se atrofió, pues, en el alcohólico su paliocerebelo se atrofia. ¿Ya? El neocerebelo sí, ¿no? Entonces, ahí sí se conecta, ¿no? Decíamos con, por ejemplo, ¿no? Con la corteza cerebral, con la médula espinal, a través de los tractos córtico-cerebelosos, a través de los tractos por ejemplo, ¿no? Retículo cerebeloso. Pero lo que ustedes tienen que entender de que en la corteza del vermis, miren la corteza del vermis, ya sea rostral o oral, la corteza del vermis, ahí está el centro de coordinación del tronco. El tronco, es decir, cuello, hombros, tórax, abdomen y caderas. ¿Ya? Ahí está la corteza del vermis. En la región paravermiana, hacia lateral del vermis, encontramos ahí el centro de coordinación, pues, de los miembros superiores y de las partes distales, ya sea superiores e inferiores, sobre todo del odedo,
mano, pies. ¿Ya? ¿Correcto? Eso es lo importante. Después el punto con el neo, aunque el neo más que todo se proyectan las respuestas, la coordinación, ¿no? de los movimientos voluntarios, así que es decir, presenta acá la sinergia. Sinergia quiere decir todo, ¿ya? Todo integra, ¿ya? ¿No? Tanto como el palio, el neo y el arqui. Al lado del arqui, miren, ven de color azul, ese es el arqui cerebelo. ¿Quién lo representa? El nódulo con flóculos. De ahí el nombre, el lóbulo nódulo flocular o flóculo nodular. ¿Qué representa? El arqui. ¿Qué núcleos encontramos ahí? Los núcleos fastigiales o del pecho, ¿verdad? ¿Correcto? Y ahí está el centro del equilibrio, estática, simétrica. Entonces, cuando acá también se puede definir el síndrome de fin de semana acá, pero básicamente lo hacemos pues el reflejo de enderezamiento, ¿verdad? ¿Se acuerdan el reflejo de enderezamiento? ¿Se acuerdan, no? ¿Cuántas veces hemos hablado en las vías? Desde el laberinto óseo, canales vesiculares, las fibras ampollares, maculares, decíamos, ¿verdad? Se proyectan para poner el ganglio vestibular. De ahí se proyectan entonces las fibras vestibulares para llegar al área vestibular. ¿Dónde está el área vestibular? En el piso del cuarto ventrículo. Ahí están los núcleos vestibulares. Entonces, las fibras vestibulares pueden ir hacia el núcleo vestibular lateral o directamente también al núcleo. Pero ¿cómo entran? A través del pedúnculo cerebeloso inferior. Pedúnculo cerebeloso inferior, para llegar a los núcleos fastigiales de acá del arqui cerebelo. Se proyecta, entonces ingresan, pasan a través del pedúnculo cerebeloso inferior y desde los núcleos fastigiales manda una eferencia el cerebelo, el cerebelo vestibular, hacia el núcleo vestibular lateral y de ahí se proyecta el vestíbulo espinal hacia los músculos del cuello, del tronco, para el reflejo de enderezamiento, ¿se acuerdan? Bien, y acá vemos la parte que nos faltaba del neocerebelo, aunque acá no estábamos pasando el neocerebelo. Entonces vemos acá, este es el surco primario, miren, el surco primario que se encuentra entre el lóbulo cuadrado anterior y el lóbulo cuadrado posterior. El lóbulo cuadrado posterior es este. Acá no se ve muy bien este surco, pero este es el surco postclival. Este surquito se llama el surco postclival o postlunaca. ¿Okay? Entonces, ¿por qué? Porque hasta ahí se llama el lóbulo cuadrado posterior o lóbulo simple. ¿Ya? Lóbulo cuadrado posterior o lóbulo simple. Y que ya forman parte del neocerebelo. El surco postclival o postlunaca, hacia atrás, ¿no? De él se encuentra el lóbulo semilunar superior. El lóbulo semilunar superior. Si hay un superior, quiere decir que hay un inferior, ¿verdad? ¿Correcto? ¿Ok? Entonces vamos a verlo, y eso lo vemos acá. Este es el superior, miren. Este es el superior. Acá está en el otro lado. Este es el surco horizontal. Surco horizontal o cisura horizontal. O el surco circunferencial de Vita Sirta. A los textinianos, si quieren. La cisura circunferencial de Vita Sirta. Pero ya la del surco horizontal. Y entonces este es el lóbulo semilunar inferior. Este es el surco post-digástrico, porque este es el lóbulo digástrico, y este es el surco preamidalino, porque este es la amígdala o tónsila cerebelosa, y acá hay un surco entre la amígdala y el flóculo, que es el surco posterolateral.
y es el primero en desarrollarse. El primero en desarrollarse. A pesar que acá dice surco primario, ¿verdad? Pero el primero en desarrollarse es el surco posterolateral, que se encuentra entre la amígdala y el flóculo. Perfecto. Y de ahí pues, también vemos acá, entonces acá sí podemos reconocer las tres partes del cerebelo, ¿verdad? El arquicerebelo, el paliocerebelo y el neocerebelo. En ese orden. Arquicerebelo, azul, paliocerebelo, rojo, verde, neocerebelo. ¿Qué representa el arquicerebelo? El nódulo con los flóculos. ¿Qué representa el paliocerebelo? El vermis dorsal con los lóbulos cuadrados anteriores. ¿Qué representa el resto? Es todo lo que queda, ¿no? El neocerebelo, es decir, el vermis ventral, las amígdalas, otóncilas, los lóbulos digástricos, los lóbulos inferiores, los lóbulos superiores y los lóbulos cuadrados o simples posteriores, ¿verdad? Cuadrado posterior o simples. ¿Ah? Entonces acá, el nódulo, miren acá, nódulo con los flóculos, la úvula con las amígdalas, la pirámide con los lóbulos digástricos, el túber con los lóbulos subliminales inferiores, el folio con los lóbulos subliminales inferiores, el declive con los lóbulos cuadrados posteriores, el culmen con los lóbulos cuadrados. Ahorita vamos a ver eso, así que no se preocupen. Acá está, miren ya. Acá es un corte medio-cervical donde nos permite ver justamente el vermis. El vermis, ¿verdad? El vermis, donde vamos a encontrar parte del vermis, es decir, la língula. Primero que reconozcamos acá, este es el cuarto ventrículo, que se encuentra por detrás del puente del catenurio oblongado. Velo medular superior, velo medular inferior. Si ubicamos el velo medular superior, ahí está el acueducto encefálico. Entonces ahí encontramos la língula, miren, ahí está la língula. Língula con la língula, el lobulillo central con el ala del lobulillo central, el culmen con el lóbulo cuadrado anterior, el declive con el lóbulo cuadrado posterior o lóbulo simple, el folio, que es pequeñito, el folio con el lóbulo superior, el túber con el lóbulo subliminal inferior, la pirámide con el lóbulo digástrico, la úvula con la amígdala, el nódulo con el flóculo. Vamos a repasarlo de nuevo. ¿Ah? Miren, la língula con la língula, el lobulillo central, ala del lobulillo central, el culmen con el lóbulo cuadrado anterior. Este es el surco primario. El declive con el lóbulo cuadrado posterior o lóbulo simple, ¿verdad? Y acá hay otro surco, el surco postclival o terminal. Acá está el folio con el lóbulo subliminal superior, ¿verdad? El túber con el lóbulo subliminal inferior. La pirámide, miren, la pirámide con el lóbulo gástrico. La úvula, ¿con quién? Con la amígdala. Entonces, el nódulo con el flóculo. Este es el nódulo. ¿Correcto? Entonces, miren, si queremos, por ejemplo, si quisiera acá hay todo. Miren, esto lo he hecho con grupos anteriores, ¿no? Pero, sin embargo, miren, por ejemplo, diríamos que hace el surco primario. Este es el surco primario. Surco primario. Y acá diríamos que está el surco postclival, por ejemplo. Surco postclival. Acá incluso, pues decimos, el surco postcentral, incluso acá, miren.
Acá podríamos decir que es el surquito postcentral. Y así, acá no se ve bien, ¿no? Pero entonces decimos la lígula con la vínculo central con lígula central, el culmen con quién, con el lóbulo anterior, el declive con el lóbulo posterior o simple, el folio con el lóbulo superior, ¿verdad? El tuber, ¿no? ¿Con quién? Con el lóbulo superior. La pirámide con el lóbulo digástrico, ¿verdad? La úvula con la amígdala, el nódulo con el flóculo, ¿verdad? Cosas así. Eso vemos para aquí. Todo lo que les he dicho está ahí. Todo está ahí. Lígula con la lígula. Lóbulo central con el ala de lombriz. Este es su postcentral. Lóbulo cuadrado anterior, ¿en qué? Con el culmen. El lóbulo simple o cuadrado posterior con el declive. El lóbulo seminal superior con el folio. El lóbulo seminal inferior con el tubo. El lóbulo digástrico con la pirámide. La amígdala con la úvula, o viceversa. Nódulo con el flóculo. Doctor, una consulta. Donde dice fisura poslunata es la... Sí, o postclival. Ah. Ya. Y ahí está pues el surco prepiramidal, retroamitalina. Y este más o menos lo que le decía, nos representa un hombrecito mal hecho también, pero está de cabeza, ¿verdad? Y justamente por eso que hay unos síndromes cerebelosos. Hay un síndrome, por ejemplo, cerebeloso rostral, así lo dicen, y es justamente en el dermis rostral, y donde hay ataxia. Hay ataxia, pero de los miembros inferiores. Ataxia. Del tronco y los miembros inferiores. Acá, y esto está representando acá, miren, miembros inferiores y el tronco. Dermis caudal, va a haber una ataxia, pero de los miembros superiores. Y parte del tronco también. ¿Ya? Regiones paravermiones o hacia lateral vermis va a haber le decía, ¿no? Justamente ataxia, pero de la parte distal de los miembros superiores y inferiores. Ataxia, pero de la parte distal esa. No. Ahora, el vermis, propiamente dicho, le decía, ¿no? Cuando hay un síndrome, se compromete el vermis, se va a comprometer lo que es el tronco, ¿no? Cuello, hombros, tórax, abdomen, caderas. ¿Correcto? Y así. Y hacia lateral ya, ¿no? Donde encontramos pues los neocerebros propiamente, que es el neocerebelo. ¿Okay? Ahí ya vamos a ver pues que los circuitos que producen las conexiones que hace con la corteza cerebral y sobre todo con la corteza cerebral. Entonces vamos a ver, miren, acá, para ello, miren, miren, acá tenemos los núcleos, por ejemplo, ¿no? Estos son los núcleos faciales o del techo. Estos son los globitos, estos son los sémolos, son globosos semoliformes, ¿verdad? O interpósitos. Estos son, ya los dentados no los pinto, que se ve bastante bien los dentados, ¿no? ¿Correcto? Entonces decíamos que los faciales se encuentran en el arco cerebelo. Los globosos semoliformes o interpósitos en el palio cerebelo. Los dentados en el neo cerebelo o con el neo cerebelo. ¿Ok? ¿Sí? Sí, ajá. Sí, entonces los faciales que representan el arquicerebro son los más primitivos, los más antiguos. Entonces de ahí cuando nuestro cerebelo, o mejor dicho, cuando paciente presenta sensación de movimiento, la sensación de movimiento dice que vértigo. ¿Ok? Sensación de movimiento, vértigo. Quiere decir que hay una alteración, o sea, de la nada, ¿no? Sensación de vértigo. Entonces,
o hay una laberintitis de repente. Entonces, desde el laberinto óseo a áreas semicirculares, ¿verdad? Es decir, acá más o menos hacemos esto. ¿Recuerdan ustedes? Bueno, no han hecho todavía eso, creo, ¿no? En morfo no han hecho esto, ahora que me acuerdo. Estas son las ampollas. Y de ahí por acá está la mácula. Pero vamos a ver, las ampollas se proyectan las fibras, acá están las fibras maculares, forman el ganglio vestibular. Del ganglio vestibular van a ir a dónde? Por ejemplo, recordamos un poquito, ¿no? El cuarto ventrículo, el cerebro superior de este lado, el cerebro medio, lateral, están los inferiores, está la médula prolongada, y por acá pues está nuestro mesencéfalo. Entonces, acá está, este es el área vestibular, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes del área vestibular? Está acá, ¿sí? Ahí están los núcleos vestibulares. Las fibras vestibulares llegan acá, aunque hay otras que van directas a través de los pedúnculos y los inferiores. ¿A dónde van a llegar? A estos núcleos. La vía vestibular hace el relevo. Entonces el paciente o el sujeto, uno va a ser sujeto, ¿no? Cruzado, post final de neuro, aprobó su curso. Y se va contento que se queda dormido ahí en el metro, decíamos, ¿no? Ya no hemos hecho este casito ya, esta aplicación. Llega, entonces inmediatamente está así, en una vez, pero su cerebelo inmediatamente se produce acá la respuesta, ¿no? Lo estimula, se estimulan los canales semicirculares, manda el estímulo, llega acá e inmediatamente va a dar una respuesta. Entonces la respuesta se proyecta desde acá, ¿no? Proyecto hacia el núcleo, a uno de los núcleos vestibulares, lateral, pues, a uno que es lateral, y se proyecta la vía vestíbulo espinal. ¿Hacia dónde? ¿Qué músculos? Músculos del cuello y del tronco, del tipo extensor, decíamos, ¿verdad? Para el reflejo de enderezamiento. ¿Está bien? Así es, así se debe. Ahora, otra, típica, acá mira. Y que yo le dije que lo íbamos a completar cuando hagamos cerebelo. Si recordamos nuestro cerebro, ¿ya? Acá está el surco, o el giro circunvalación precentral, acá está el área suplementaria, acá está el giro circunvalación postcentral, acá está el área 4, acá está el área 6 suplementaria, acá está el área 1, 2, 3. ¿Qué es eso? Corteza cerebral, ¿verdad? Entonces decíamos que a través del mesencéfalo, acá no tenemos el mesencéfalo, por ejemplo, ¿no? En el tercio medial, ¿quién ya enseña por ahí el tercio medial? El que venía desde acá. ¿Quién iba por el tercio medial de los pies pedunculares? Frontopontinas. ¿Y quién venía de las temporoparietopontinas hacia dónde? ¿Por dónde? Por el tercio lateral, ¿verdad? ¿Qué encontramos acá en el puente? Núcleos pontinos o núcleo del puente, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, de ese lado, y de ese lado también lo haremos más o menos así, lo representamos. Entonces, ¿pero qué es lo que pasa? Acá hace relevo y cruzan, la de este lado se vienen por acá y la de este lado se vienen así. Entonces, ¿cómo se llaman las fibras pontocerebelosas? Pontocerebelosas. ¿A qué núcleos? A los núcleos dentales. Pontocerebelosas. Entonces, ya viene lo interesante, ¿no? Entonces, sabemos, o sabido es, porque cuántas veces no hemos repetido también la córtico-espinal, ¿verdad? Sabemos que es lo que va a ir a un determinado órgano efector, en este caso un muscular, bíceps, tríceps, qué sé yo, ¿no? Muslo, cuadríceps, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Pero
Él no es que él va, pero si no ha coordinado con el cerebelo, va a haber torpeza. El movimiento no va a ser exacto. ¿Correcto? Entonces ahí va a haber pues, la sensación de movimiento, va a haber estamos, qué sé yo, va a haber no va a poder cerrar bien los de la mano, no va a poder coger bien en el vaso, por ejemplo. Va a haber una dismetría, ¿correcto? Ya está. Ah, ya. Entonces, para que eso ocurra, ¿verdad? Entonces, acá recordamos también, otra vez, vamos a hacer otro tallito, ¿ya? ¿Verdad? Otro tallito hacemos, ¿ya? Otro tallito. Por acá nuevamente nuestro mesencéfalo, por acá está nuestra protuberancia, ¿está bien? Pero por acá está nuestro pedúnculo cerebeloso superior, ¿verdad? ¿Está bien? Acá está el medio lateral y acá está el inferior. ¿Sí? Recordando más o menos, ¿está bien? Entonces, una vez que hizo relevo, miren, una vez que hizo relevo, va a salir para una... Entonces, hasta ahorita nuestro cerebro ha recibido una aferencia desde la corteza cerebral. Aferencia. Pero nuestro cerebro manda una eferencia, una respuesta, pero a través de los pedúnculos cerebelosos superiores. ¿Hacia dónde? Acá recordamos esto, el tálamo, ¿verdad? Por acá esto está el núcleo ventral lateral está dividido en dos, un anterior y un posterior. Ahí viene lo interesante. Entonces, el cerebelo, pedúnculo cerebeloso superior, tálamo, en su porción posterior, tálamo por plazo anterior de la clase, otra vez, hacia la corteza frontal. Hacia la corteza. Ahí está el circuito, miren. Miren, ¿ah? Córtico, ponto, dento o cerebelo, tálamo, cortical nuevo. Córtico, ponto, cerebelo o dento, tálamo, cortical. ¿Para qué hizo eso? Para tener, y de ahí sabemos, sabido es que de acá de la corteza se proyecta de cosa el tracto córtico espinal. Para que el movimiento sea exacto, sea con qué velocidad, con qué dirección, con qué incisión. Voy a coger el vaso, ¿verdad? ¿Está bien? Ya más o menos circuito del tracto córtico, punto, cerebelo, dento, tálamo, cortical. ¿Para qué? O sea, sí, ya estamos. Un placer, como siempre.